sufrimiento, eso era lo que sentía un Saiyajin, el cual estaba en uno de los infiernos más profundos, específicamente en el infierno número 3, estaba ahí con dos guardianes dimensionales. Este fue sentenciado a este lugar por ser un ser supremo, que, por sus acciones como robar el cuerpo de un Saiyajin para fines más que siniestros en contra a todos los seres que, a sus ojos, eran inferiores. Este era Black, algo herido ya que intentó pelear con ellos, dándoles un golpe el cual no les haría absolutamente nada. Es más, en su existencia había creído que existiría un ser no divino, que soportaría un golpe así, con su fase rosa. Esto causaría una increíble ira del Saiyajin divino. Esto causó que se haya transformado en Super Saiyajin Rose 2, el cual dañó a estos seres dimensionales. Esto causaría que estos sacaran cadenas del suelo, las cuales encadenaron a pero rompería las ya dichas. Hablaría diciendo que esta era una rastrera técnica. Se enfurecería, así reunió los guardianes dimensionales al ver la energía que alcanzó. Conversarían. Guardián dimensional 1. Debemos encerrarlo, ser podría conseguir un poder mayor al que tiene. Guardián dimensional 2. Tranquilo, no llegaría a aumentar más su poder. Guardián dimensional 1. No, es un ser muy peligroso, no debe de subestimarse. Guardián dimensional 2. Si se descontrola podemos llevarlo con Tengu, por mucho poder que consiga no es rival para él. Guardián número 1. Tenemos un problema, un prisionero, está haciendo estragos en el infierno de los modificados. Tengu me ordenó que lo enviemos al infierno de los torturados. Estos se irían al infierno de los modificados. El Saiyajin con energía de los Kaio se pararía, todavía dañado por el sobreesfuerzo que su cuerpo tuvo. Cansado se pararía, notando que los guardianes se habían retirado. Notaría que había un demonio verde, con cuernos, el cual tenía un tercer ojo. Le diría que era bastante estúpido por tratar de enfrentar a los guardianes dimensionales, aunque era sorprendente que lograra sobrellevar un poco a los guardianes. Soy Karat, un prisionero icónico de este espacio, Goku Black. ¿Quién crees que eres para salvarme a mí, un ser supremo? Lo observaría irritado. Esto le disgustaría al guerrero milenario. Enfurecido le diría que era muy desagradecido. Él lo salvó y todavía osaba ser así. Además se parece a Goku, pero su poder y actitud es muy contraria. Además, que si quería él podía dejarlo a su suerte. Lo vería y decidiría dejar su rencor hacia los seres no divinos a un lado. Aunque a no le parecía, decidió mejor tratarlo con más empatía, ya que al fin y al cabo, no tenía otra cosa que podía hacer, respondiéndole y contando lo que hizo y porque era igual al Saiyajin. Algo impresionado, le diría que era algo peculiar. Black le preguntaría el cómo era que lo salvó, si los guardianes estaban reteniéndolo. Karat. Los guardianes se habían ido apresuradamente por alguna cosa que estaba en el infierno de los modificados. Esto le parecería algo extraño a Black. Karat. Sabes, si entrenaras podrías evolucionar tu poder, esa transformación rosa que posees es muy moldeable, podría llegar a evolucionarlo. Esto haría pensar a Black. Goku Black. Debería aprovechar lugar, debería entrenar para conseguir un poder mayor. Entrenaría con Karat, evolucionaría al punto de conseguir el Super Saiyajin 3 Rose. Lo desbloquearía pero decidiría no convertirse para que Karat soporte la batalla, y mejorar la duración del Super Saiyajin Rose 2. Estos estarían entrenando. Karat aumentaría su poder lanzándose en contra de él. Black desaparecería y aparecería atrás, muy lento, diría mientras le daba una patada. Se estrellaría en contra del suelo, así levantándose rápidamente. Goku Black se lanzaría ofreciéndole un golpe, el cual Karat agarraría. No te confíes, diría Karat, devolviéndole el golpe lanzándolo a varios kilómetros de él. Reaparecería dándole una patada en la cabeza lanzándolo al cielo, así, desapareciendo y reapareciendo arriba de él, dándole un golpe de mazo. Ya algo desorientado sería arrasado por un Kamehameha. El prisionero milenario lo trataría de detener con sus manos. Intentaría devolverlo, pero era demasiado para Karat. Se quemaría las manos, pero había logrado desviar el ataque, pero aparecería arriba del ataque con una patada. Se mandaría con Goku Black. No tendría ki, sin poder devolverlo. Sería cubierto por el ataque dándole de lleno.
este muy agotado caería al suelo. Karat intentaba atraparlo mientras este caía en picada al suelo, este lo lograría atrapar, este lo dejaría en el suelo. De repente aparecen unos guardianes con alguien que parecía haber batallado y ser dañado, este sería dejado cerca de Karat, los que lo trajeron se fueron a otro lugar, así el guerrero se pararía. Karat, hola, ¿quién eres? El prisionero recién llegado al infierno de los torturados, él diría: no debo darte explicaciones, pero veo que no eres alguien fácil de persuadir. Entonces, soy el Saiyajin genéticamente modificado, soy Saiko. Esto haría que Karat se sorprendiera, ya que este era un Saiyajin. El ya conocido Saiko empezaría a gritar, descontrolándose y sacando un poder más que inmenso. Este se sorprendería y sería dañado por Saiko, el cual fue dañado, pero de repente Black le daría una patada a Saiko, lo cual causaría que soltara a Karat. Este voltearía y empezaría a intentar golpearlo, los cuales no lograrían ser un problema para un Black. En Super Saiyajin Rose 2 bloqueando estos, este sentiría su energía viendo que este era igual a la de los supremos. Saiko descontrolado aumentaría su poder, así logrando, por más difícil de entender, estar por encima del Super Saiyajin Rose 2. Esto haría que Black aumentara su poder. Enojado, Saiko lo agarraría del cuello y lo golpearía una y otra vez, haciendo que este pierda mucha sangre por la boca. Este lograría soltarse tomando un respiro, así Saiko se pondría enfrente, pero Black le lanzaría una bola de ki en el estómago, así quemándole el estómago, así expulsando más poder, lo cual forzaría a Black a transformarse en una fase que podía ser muy inestable y no duraría ni 40 segundos. Este se empezaría a mover, así iniciando a transformarse en Super Saiyajin Rose 3, este rápidamente se lanzaría contra el Saiyajin modificado, este lo intentaría golpear, para dejarlo fuera de sí, y no siga peleando, pero este soportaría el golpe, este con una cara más que sádica, con una mirada amenazante que haría a Black asustarse. ¿Qué? Como siquiera pudo aguantar el Super Saiyajin Rose 3, Saiko lo tomaría de su brazo y lo lanzaría hacia una roca, este se levantaría y iniciaría un ataque con clones hechos por él, pero este lograría arrasar a esos seres, dejando a Black sorprendido, pero este actuaría y desaparecería para ponerse a la par, y de un golpe en el cuello lo noquearía. En ese momento Black caería agotado por el Super Saiyajin Rose 3, destransformándose. Karat lo recogería y se llevaría al Saiyajin modificado para explicarles por qué fue enviado a ese lugar y la manera en la que obtuvo ese más que grande y ridículo poder que habitaba en su interior. Así esté llevándolos para que mejoren sus heridas. Estos ya despiertos al verse causarían que Saiko al ver a el Saiyajin iniciaría a entrar a su extrema locura, lo cual se terminaría al notar que, aunque se parecía, este no era su padre, solo tenía que verlo, este no parecía un ser bondadoso, pero sí como un ser más maligno. Esto secaría su arrebato de mente, este algo confundido preguntaría quiénes son, así Karat le explicaría las reglas y quién era. Además Black se negaría a contarle a un ser humano su historia, esto provocaría una mueca en Saiko. Este diría que era mitad supremo Kaiosama, esto aumentaría una gran admiración, de repente trataría como igual a Saiko, esto haría que Saiko le preguntaría, ¿y tú quién eres? Black diría que esto era magnífico, soy Black, he robado los anillos temporales del planeta Supremos, para usar las super esferas del dragón, y cambiar cuerpo con este Saiyajin, este es un aprendiz de Supremo que cambió cuerpos, con Goku de otra línea temporal de la que proviene, esto dejaría a Saiko con los ojos como platos, este le explicaría a Black que era hijo de Son Goku y la Supremo del Oeste, esta odiaba a los mortales y robó la sangre de su padre y la fusionó con su propio ADN, esto haría que Black se acordara de las palabras de Goasu, de esa Supremo que era muy amante de la vida, sin superar ese cariño de la creación de unos anteriores Supremos. Esto haría pensar a Black que ésta se dio cuenta de que eran las plagas de todo, esto hizo que Black pensara en una idea que podría servir, este le contaría cómo es que alcanzó las fases Rose y que fue gracias a conocer a Karat, quien era un prisionero.
Así el Saiyajin modificado le diría si podía acceder a la cuarta y quinta fase del poder Rose. Esto haría que Black reaccione con una gran idea y asombro. Esto haría que Black lo agarraría y le diría el cómo conseguir esas fases. Esta acción haría que Saiko tranquilamente le diría que por medio de una cola, esto se hacía por medio de Osaru, que se convierte en Super Saiyajin para llegar al Super Saiyajin 4, ya que el presencio, como se convertían en Super Saiyajin 4, esto causaría que Black aumentara su ansia de poder, causando que quisiera conseguir su poder, pero para eso tiene que hacer un plan. Este le diría a Saiko que tenía una idea. Saiko y él deben estar elevando su fuerza y energía, además de que alcancen poder, así consiguiendo acabar con los guardianes. Este aceptaría y entrenarían mientras Karaz solo entrenaba solo. Estos entrenarían hasta cansarse. Esto haría que mejoren y Karat ayudaría al Saiyajin con sangre del guerrero de la tierra. El guerrero Karat le diría que debía entenderse, así ya no perdiendo el control. En uno de los entrenamientos Saiko y Goku Black notaría que un guardián había regresado. Esto haría que los dos pelearan con él para eliminarlo. Los detendría, pero Black y Saiko se transformarían en sus fases, así dándole un golpe en el estómago, además de una gran bola de ki que lanzaría a el guardián. Regresaría y intentaría golpearlos, pero estos se irían al lado de él para así Saiko le dé un golpe en el rostro y Black en el estómago. Esto dañaría al guardián y encerraría a los Saiyajines, pero al encerrarlos provocó que el guerrero Saiyajin supremo, expulsaría su enojo y se alcanzaría la fase plateada de los Saiyajins, el pináculo de la gente del planeta Vegeta. Lograría escapar de eso y atravesaría a el guardián, y diría que su poder era inmenso, pero una fuerza lo haría desaparecer en ese lugar por un rocoso piso, así siendo encadenado en el infierno 2, dejando a Black libre por enfocarse en Saiko. Aunque se extrañaría, decidiría entrenar para aumentar su poder durante mucho tiempo para luego liberarse, llegando al mundo vacío, pero notaría una energía rara, teniendo a un ser que esparcía miedo. Era una amalgama extraña. Sintiendo terror se convertirá en Super Saiyajin Rose 3 y se fue a golpearlo.